Ahí va. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra edición de charlas sobre historia de México. En esta edición sobre independencia. El día de hoy vamos a abordar el tema militar. Para ello tenemos como invitado a Daniel Ramírez, quien nos va a hablar un poco de este fenómeno durante la lucha de independencia. Y pues bueno, antes que nada les voy a hablar un poquito acerca de Daniel Ramírez Guzmán. Él estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con interés en Historia Política e Historia de las Fuerzas Armadas de México. Forma parte del Consejo Editorial de La Bola, una revista de divulgación de la historia. Es muy buena revista, por cierto. Se ha desempeñado como académico ayudante de profesor nivel B en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues, si mal no recuerdo, es adjunto de la profesora Cristina Gómez, quien nos acompañó en una de estas sesiones. Y pues, obviamente la profesora es muy exigente y tampoco deja que cualquier persona sea su adjunto, por lo cual tengo muy buenas referencias también de Daniel. Bueno, sin más preámbulo, Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Fausto, por invitarme y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos para hablar hoy, pues un poco sobre la parte militar de la independencia, así de una forma muy general, porque si nos adentráramos en este proceso, en cada uno de los aspectos, por decir, de batallas y demás, pues nos llevaría, la verdad, yo creo que un curso como tal de licenciatura, pero pues lo vamos a tratar de ver de forma muy resumida. Para comenzar, yo creo que sería pertinente hablar un poco sobre las condiciones militares en las cuales se va a encontrar España, o en este caso el ejército, o las Fuerzas Armadas, que van a hacerle frente a la insurgencia que va a estallar en septiembre de 1810. Sobre esto, nos deberíamos remontar pues al siglo anterior, al siglo XVIII, con un proceso que va a dar inicio con el reformismo borbónico que va a impulsar el rey Carlos III para tratar de paliar la crisis en la cual se encontraba la monarquía hispánica en ese momento, que ya se encontraba en un proceso de declive. Debemos de recordar que los Borbones llegan al poder después de una guerra, de la Guerra de Sucesión, que tiene lugar entre 1701 y 1713, con la cual la Casa de Habsburgo queda relegada y llegan los Borbones para hacerse cargo ya de la monarquía. Y pues ellos tienen que tratar de paliar un poco esta crisis que ya viene trayendo la monarquía y que ya la viene sumiendo en una crisis, y a lo cual pues los reyes que anteceden a Carlos III pues no van a poder dar buenos resultados. Él pues va a entrar en un proceso de centralización. Este proceso de centralización lo que va a buscar es fortalecer la figura de la corona, la recaudación fiscal y crear un ejército que sea capaz de hacerle frente a la potencia que va a tratar de arrebatarle a España la hegemonía de los mares y que amenaza incluso con quitarle su poderío colonial en América. Debemos de recordar que Inglaterra en este momento pues está experimentando una serie de transformaciones producto ya de la revolución industrial. Y lo que necesita Inglaterra pues son mercados para poder colocar los productos que pues produce como resultado de esta revolución industrial. Y para ello pues un mercado que pues le parece bastante atractivo pues son las colonias americanas. Entonces ante ello pues España, Carlos III y los funcionarios que lo secundan pues se van a dar cuenta y van a tratar de crear un ejército que responda a la monarquía y que sea capaz de hacerle frente a esta amenaza, a la amenaza inglesa. Pero ¿qué va a ocurrir? Los esfuerzos pues van a resultar un tanto en vano por diversos factores. Y en el caso de la Nueva España, pues va a ocurrir un fenómeno particular. En el caso de la Nueva España se va a tratar siempre de crear este ejército. Desde un principio, desde que tratan de llegar, pues se mandan ciertas tropas, pero no se va a poder hacerle como tal
la creación de un verdadero ejército. Entendiendo nosotros en términos contemporáneos, a lo mejor esta parte del ejército, pues lo entendemos con un cuerpo organizado, con un mando unificado, centralizado, que puede moverse de un lugar a otro, que dispone de logística, es decir, de recursos, de abastecimientos, y que responden pues a las directrices a lo mejor de un mando como tal. En esa época, pues no, lo que hay son distintos cuerpos que se establecen a lo largo del territorio americano y que pues están sin un mando unificado, que son incapaces, por ejemplo, de responder ante una amenaza que se presente en algún punto del imperio y moverse todos para hacerle frente, y pues a eso es a lo que se van a enfrentar. Tenemos también por otro lado que la corona, por una cuestión de recursos financieros y de carácter humano, pues lo que va a hacer es tratar de crear el ejército a partir de los propios habitantes del continente, de los habitantes de América, aunque lo va a hacer a regañadientes. Esto un poco pues motivado por el recelo que le causaba que los habitantes del continente americano pues pudieran voltear las armas en algún momento pues contra ellos, ¿no? Como finalmente pues va a ocurrir, pero por otras razones. Entonces tenemos eso para ese momento. Entonces, lo que va a ocurrir es que el ejército de América pues se va a conformar particularmente por americanos y nacidos en América como tal, y los mandos pues van a ser mandos enviados desde la península, y esto a su vez pues va a repercutir en ciertos prejuicios que se tiene, por ejemplo, hacia la población. Prejuicios que son animados por ciertas prohibiciones que se les van a interponer, por ejemplo, a los habitantes, particularmente criollos, que van a encontrar en el ejército una forma de ascenso social, pero limitada, porque pues no van a poder acceder a posiciones de privilegio en el generalato, por ejemplo. Únicamente, según recuerdo, pues se les permitía llegar hasta el grado de coroneles, ¿no? Entonces eso pues va a causar en cierto sentido pues una molestia, porque pues no pueden acceder a los puestos de privilegio. Y esto va a ocurrir en la corporación castrense, como va a ocurrir, por ejemplo, también en el ámbito civil, la administración pública y también en la iglesia, que van a ser la iglesia y el ejército finalmente hacia 1821 los que tras combatir a la insurgencia se van a aliar para sellar finalmente la independencia de la Nueva España, ¿no? Como vamos a ver, como van a ver ustedes en la última sesión de este curso, creo que la que viene después de mí. Entonces, en 1808, en la Nueva España se da el primer intento autonomista, de un intento por parte de las élites criollas de transitar y de crear un gobierno propio. Esto a raíz de la invasión napoleónica a la península, como recordarán, la antepenúltima sesión con la doctora Cristina, pues les habló un poco de eso. Y ven cómo, por ejemplo, este intento pues se ve frustrado por el primer golpe de Estado de nuestra historia, porque las fuerzas del Consulado de Comerciantes pues anulan esta posibilidad por la vía armada y rompen esta posibilidad de transitar por una vía pacífica hacia la independencia. Se va a tener que esperar hasta 1810 con Hidalgo para poder dar inicio a este proceso. Pues, ¿qué va a ocurrir? En septiembre de 1810, Hidalgo pues va a lanzar este grito, como igual lo conocemos, y va a convocar a la población para que se levanten armas, ¿no? Como recordarán, vamos a ir a coger gachupines. Creo que la sesión pasada ustedes entraron en materia en relación con esta parte de la violencia que se va a entablar contra la población que se identifica como de origen español, particularmente los venidos de la península, y esta violencia pues se va a dar de forma creciente. El liderazgo de Hidalgo, como ustedes saben, en los últimos años pues ha sido bastante criticado por la parte también de la violencia en la que van a caer el ejército insurgente bajo su liderazgo. Pero si ustedes igual se detienen un poquito a reflexionar sobre ello, pues ¿qué van a encontrar? Finalmente se encuentra uno en una guerra de carácter revolucionario, en una revolución de carácter popular, en la cual se van a ir sumando pues los actores
de la población novohispana más descontentos con la situación que se está viviendo de opresión y de maltrato por diferentes cuestiones, que van a nutrir el ejército de Hidalgo, en su mayoría pues indios y castas. Estos indios y castas van a llegar a integrar, conforme Hidalgo va avanzando por el Bajío de la Nueva España, por esta parte del territorio, un ejército que va a llegar incluso hasta los 100,000. Entonces, como ustedes ven, pues va a ser una gran masa la que va a conformar el ejército de Hidalgo, y esta masa pues va a ser muy difícil de controlar. Durante este periodo pues vamos a tener que Hidalgo y Allende se van a convertir en los líderes de esta primera fase de la revolución de independencia, de esta guerra popular, la guerra insurgente, y particularmente Hidalgo pues va a ser el que va a llevar la batuta, ¿no? A Hidalgo se le ha criticado bastante por esta parte de permitir los excesos que cometen las tropas insurgentes en esta etapa contra la población. Pero si ustedes igual se detienen a pensar, pues esto no es una cosa particular de las tropas insurgentes de Hidalgo, ¿no? Si ustedes recordarán en otros procesos como la Revolución Francesa, pues igual se hacen este comparativo de la violencia de carácter revolucionario y la violencia en general cuando hay una guerra, pues escala, y usualmente en este tipo de ejércitos populares, pues se llega a los excesos, una, por la falta de disciplina, de organización, de entrenamiento. Finalmente, el ejército de Hidalgo, a pesar de que se van a incorporar diferentes milicianos, como lo es en el caso de Allende, que tienen algún tipo de entrenamiento militar, pues no se van a dar abasto para poder controlar y entrenar a estas tropas. Como ustedes recuerdan, pues el liderazgo de este Hidalgo pues apenas va a durar 120 días como tal hasta su captura y asesinato, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con este liderazgo de Hidalgo hacia la fase ya de su derrota? Pues la primera etapa de la guerra insurgente cae, y quien se va a hacer cargo de combatir posteriormente a las tropas realistas, pues va a ser José María Morelos. A diferencia de Hidalgo, José María Morelos va a apostar por un ejército mucho menor. Se va a pasar de estos 100,000 hombres que van a integrar el ejército de Hidalgo a un ejército de apenas 7,000. Hidalgo apuesta a una menor cantidad, ya que él considera que puede entrenar de mejor forma, uniformar y armar a un ejército pequeño, con lo cual garantice la disciplina en el campo de batalla. Porque, por ejemplo, tenemos anécdotas, según recuerdo, en el campo del Monte de las Cruces, las tropas insurgentes incluso terminaron atacando entre ellas, porque, por ejemplo, había una gran cantidad de viento y la pólvora que se utilizaba en aquella época pues producía mucho humo, y entre la confusión de la batalla pues se terminaron matando entre ellos. Y este tipo de actos, por ejemplo, de desorganización y de indisciplina, también tengan en cuenta que es población pues, civil que no está acostumbrada al estruendo de la artillería, entonces se asusta y pues corre despavorida cuando escucha el estruendo de algún cañón, ¿no? Entonces, pues eso causa este tipo de desorganización. Con Morelos, pues se va a apostar a entrenar a este ejército más pequeño, y finalmente, pues como ustedes verán, le va a funcionar a Morelos, pues va a ser el que se va a convertir en el principal dirigente de la insurgencia en esta segunda etapa, y el que va a darle a la insurgencia este carácter triunfante durante los años en los cuales pues él va a encabezar este movimiento. Pero pues, ¿qué va a ocurrir? Tenemos de tener en cuenta una cosa. La guerra, en este caso el uso de la violencia, va a servir como un instrumento para ejercer una transformación en la realidad. La violencia en este caso tiene un uso transformador. Y en esta época, con el precedente que tenemos de la guerra de independencia de las 13 colonias, con la Revolución Francesa, pues se legitima el uso de la violencia como medio de transformación de la realidad. Estamos hablando de un uso de la violencia de carácter popular y revolucionario que, motivado incluso con el pensamiento de la Ilustración, se convierte pues en la herramienta para incidir en esa realidad y acabar con el antiguo régimen. Incluso, si ustedes recordarán, hay pensadores como Voltaire, que pues son pacifistas y son ilustrados, pero que justifican
el uso de la violencia si esta es utilizada para acabar con los males pues, del antiguo régimen. En este caso, pues Hidalgo, Morelos, pues van a utilizar la violencia para incidir en esa realidad y tratar de transformar la realidad y en este caso, pues conseguir, como Hidalgo mencionó en algún documento, pues las delicias de la independencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo recuerdo que la clase pasada también la doctora Cristina les mencionaba sobre esta parte que le critican un poco a Hidalgo y a Morelos de que los insurgentes no tenían programa, de que no tenían tampoco una intencionalidad y que prácticamente era la anarquía, ¿no? Esto que se ha comentado por algunos historiadores y otros que no son historiadores, pero que abordan temas históricos, en donde acusan igual de que esta primera etapa con Hidalgo lo único que hay es violencia anárquica, pero que reconocen en Morelos y esta parte de una violencia más organizada y con fines de carácter político, pero en la cual nosotros debemos tener una conexión. O sea, la violencia va a incidir para transformar y le va a permitir a los insurgentes en esta segunda etapa ir elaborando el proyecto político de la insurgencia. Y este proyecto político se va a notar en diferentes documentos que se van a ir promulgando o en diferentes acciones que se van a ir tomando durante el desarrollo de la guerra. Por ejemplo, nosotros tenemos que en 1813, en septiembre de 1813, Morelos pues va a estar junto con otros líderes de la insurgencia en Chilpancingo y van a entablar el primer congreso que va a tratar ya de establecer el programa político de la insurgencia como tal a través de ciertos documentos, los sentimientos de la nación, que se van a promulgar el 14 de septiembre del mismo año, el día siguiente después de la instalación del Congreso, y que un año después van a dar como resultado la promulgación de la Constitución de Apaxingán, en la cual pues se reúne el programa político de la insurgencia, ¿no? Hay que recordar que ya desde Morelos igual hay gente que critica esta parte, si Hidalgo quería o no la independencia. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la lectura de algunos documentos, pues tenemos presente pues, que Hidalgo quería la independencia, aunque pues en esa época, con este liderazgo, pues se utilizaba la llamada máscara fernandina para ocultar un poco estas intenciones y que el conflicto también no escalara a un mayor grado. Pero en los documentos que lanza, por ejemplo, Hidalgo en diciembre en Guadalajara, pues queda claro, ¿no? Que sí quiere y que busca esta parte de la independencia y que, por ejemplo, yo recuerdo que el doctor Rodrigo Moreno mencionaba, o sea, que el término independencia tenía que ser revisado un poco, pero si nosotros nos vamos al diccionario de autoridades, que es el diccionario igual que acuña significado de las palabras en aquella época, pues nosotros vemos que independencia, pues igual tiene un significado pues muy parecido a como lo entendemos en la interpretación que nosotros, o que en mi caso yo también acuño, de separarse de la autoridad igual de la metrópoli. Pero en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, como ha encontrado la doctora Cristina Gómez, es independencia, sí, pero bajo una forma de gobierno revolucionaria para la época que va a ser la monarquía constitucional. Y es revolucionario, ustedes recordarán que la Revolución Francesa en un primer momento busca instaurar una monarquía de carácter constitucional, es decir, que la autoridad del poder ejecutivo encargada en el rey esté regulada por una carta magna. Y ya recordarán, por ejemplo, que el rey se va a escapar en la noche de Varenes porque se resiste a firmar esta constitución. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso también de proceso que inicia en 1808 con la invasión igual napoleónica, con la conformación de las juntas, la elaboración de las Cortes de Cádiz, pues que en un primer momento, pues a Fernando VII, pues igual muestra reticencias para firmar también la Constitución. Y pues va a echar para atrás, por ejemplo, esto a partir de lo que se conoce como el sexenio absolutista en 1816, hasta 1819, cuando se reinstaura, por ejemplo, el liberalismo español y que después va a tener también repercusiones en el caso de la Nueva España. Si nosotros, por ejemplo, recordamos en el caso de Morelos, pues él se va a distinguir militarmente por una hazaña bélica, ¿no? Va a ser el sitio de Cuautla, que va a tener lugar en 1813,
y con el cual él va a obtener la fama internacional, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues se comenta que Napoleón hace una frase que si tuviera más generales como él, pues prácticamente podría conquistar el mundo. Cosa igual que, pues, por ejemplo, no sabemos si es real, si realmente Napoleón lo llegó a comentar, pero Morelos, a diferencia de Hidalgo, va a mostrar un carácter para la dirigencia militar. Y esto quizás se encuentre un poco en atributos de su parte como sacerdote, ya que Morelos, por ejemplo, tiene esta parte del don de gentes, ¿no? Que se comenta igual en la época, que es esta capacidad de atraerse de la población, de tener un carisma que lo hace atractivo como líder, que conoce, por ejemplo, el territorio de la Nueva España, que le da ventaja, por ejemplo, en esta época a Morelos, porque frente a los capitanes y generales que van a llegar de la península, que desconocen el territorio, pues Morelos, por su antecedente como arriero, pues conoce rutas, conoce el territorio, y por ejemplo, en territorios tan agrestes como lo es hasta la actualidad el territorio de Guerrero, que ustedes recordarán, por ejemplo, no es casualidad que el movimiento guerrillero mexicano en los años 60 también se ha ido a refugiar, por ejemplo, ahí, o sea, igual por condiciones de pobreza, pero pues también tan difícil de combatir, pues por las condiciones geográficas tan difíciles, o que en el caso, por ejemplo, de la insurgencia posterior al asesinato de Morelos, a partir ya de 1815 en adelante, pues también le sea muy difícil a la parte del ejército que defiende la causa realista, pues acabar con la insurgencia. Entonces vamos a tener que ese va a ser el principal hecho de armas de Morelos, y a su vez esto le va a permitir la fama militar, pero a su vez este proyecto político de la insurgencia que va a ir cobrando forma. Con la derrota de Morelos en 1815, pues va a iniciar el declive como tal de la insurgencia. Este declive de la insurgencia pues se va a extender desde la derrota de Morelos, porque ya no existe un liderazgo que unifique a los insurgentes, y los insurgentes posteriormente pues se van a disgregar y se van incluso a estar peleando por tomar el mando, ¿no? Vamos a tener que para la época este liderazgo pues va a estar repartido en diferentes personajes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Rayón, y ellos pues van a entablar ya una guerra de baja intensidad, porque van a adoptar una forma de combate que se conoce como la guerra de guerrillas, que tiene su origen en España precisamente a raíz de la invasión de Napoleón, con la cual en lo que se consiste ya no es en entablar batallas en campo abierto, sino disgregarse en pequeños cuerpos que van a atacar por sorpresa, que van a entrar nada más a brindarle resistencia, por ejemplo, en algún camino para emboscar a las tropas realistas, van a atacar y prácticamente salen corriendo de forma inmediata para irse a esconder, ¿no? Y así se va a mantener. O sea, vamos a encontrar que a partir de 1816 hasta 1820, pues esta forma de guerra de guerrillas pues va a mantener latente la insurgencia, y va a convertirse en el problema verdadero para los realistas, porque prácticamente asumen ya no tareas de un ejército tradicional, sino tareas de policía, porque se van a encargar de patrullar los caminos, van a estar persiguiendo también a estos cuerpos guerrilleros, y van a tratar igual de hacerlo pues en condiciones un poco complicadas, porque también se comienzan a presentar ciertos problemas de la parte realista, uno relacionado con indisciplina que viene por la falta de pago, que viene por el cansancio también de tantos años de guerra, que viene también porque consideran que la corona les ha pagado mal, porque llevan tantos años igual peleando acá y no logran escalar dentro del ejército. Y esto pues va a condicionar, por ejemplo, esta parte en la cuestión militar. ¿Y qué va a ocurrir? Hacia 1820, este cansancio por parte de los realistas, el cansancio también por parte de la población que está agotada del sostenimiento también de las tropas, que está agotada de las condiciones de inseguridad, que ya se cansó de esta situación de guerra, pero que por otro lado, a raíz de la situación también política que se experimenta en España con la restitución del liberalismo
que empieza a cobrar autonomía política en la Nueva España con la conformación de ayuntamientos, de las juntas provinciales y demás, pues comienzan a ver la posibilidad ya de irse independizando a raíz de un proceso de politización, de un proceso también de democratización que se da por la incorporación de la población novohispana a la guerra. ¿Y qué vamos a tener? Como resultado de esto, de la instauración del liberalismo hacia 1820, pues se va a atacar una parte importante de los fueros con los cuales cuentan los militares. Y recordarán que en esta época los fueros son condiciones igual de privilegio a los que tienen derecho tanto militares como eclesiásticos, ¿no? Y que se traducen, por ejemplo, en no pagar impuestos, en ser juzgados en tribunales especiales, que usualmente si cometen algún delito, pues no son castigados, y que les da una condición de privilegio dentro de una sociedad de carácter estamental, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que los militares, en el caso del fuero militar, con la instauración de esta parte del liberalismo van a ser atacados. Y esto finalmente va a llevar a que los militares se muestren descontentos con lo que ocurre en la península y comiencen a plantearse la posibilidad de lograr la independencia. Esto ocurre también, por ejemplo, con la iglesia, cuando también ven amenazados sus fueros de sus privilegios, pues también comienzan ahí a organizarse y, por ejemplo, la doctora Cristina aborda esto muy bien en relación con la figura del obispo Pérez y cómo este obispo pues prácticamente comienza ya a conspirar y buscan, por ejemplo, a un Agustín de Iturbide para que sea el que comience a entramar los hilos y a buscar también la cooperación de otros líderes militares para comenzar ya a planear pues el rumbo hacia la independencia, ¿no? Entonces vamos a tener que hacia 1821, pues con el plan de Iguala y con esta parte del liberalismo que se va a reinstaurar, el plan de Iguala va a ser resultado de ello, pues se va a tratar de dar vuelta a eso para salirse de ya del control político de la península y caminar hacia la independencia. Entonces vamos a tener que ahí, pues la mitra y el sable sellan un pacto para consumar la independencia. Porque lo que buscan es la protección de estos fueros o privilegios. Pero, pues, ¿qué ocurre, no? Usualmente se reconoce Iturbide o al liderazgo de Iturbide, pues prácticamente como el consumador. Pero debemos de recordar que durante todos estos años de guerra, y si vemos a la independencia como un proceso, finalmente la independencia o la semilla de esta inquietud por transitar a la independencia, pues es plantada en 1810. Y posteriormente lo que hace Iturbide es leer perfectamente qué es lo que quiere cada uno de los bandos y darles a todos lo que buscan. En este caso, por ejemplo, los insurgentes quieren la independencia, los militares quieren los fueros, los comerciantes, por ejemplo, lo que les importa es poder mantener igual su condición de privilegio y poder que se abran, que se transite, por ejemplo, de estos monopolios que existían en la época, una apertura comercial. Entonces, lo que les da es un son que todos igual puedan bailar y satisfacer a cada uno, ¿no? Y como saben, finalmente en 1821 pues se va a sellar la independencia con las tres garantías: religión, unión, independencia, igual con la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de 21, pues se va a sellarse ya este proceso, aunque pues ustedes recordarán no va a ser sino hasta 25, cuando finalmente, por ejemplo, las últimas tropas españolas van a salir ya del territorio. Y posteriormente, ya hacia la década de los 30, España va a reconocer ya la independencia de nuestro país. Finalmente, ¿qué es lo importante que podemos resaltar de todo este proceso y en cuanto a la cuestión militar posterior ya a la consumación de la independencia? Una, que dentro de las corporaciones, tanto la iglesia como el ejército se van a convertir en los actores fundamentales de la construcción del nuevo país. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan entre los personajes que van a estarse disputando la dirección del país, pues tenemos a un Santa Anna, a Vicente Guerrero, a Anastasio Bustamante, a diferentes personajes que participaron dentro de la guerra de independencia y que tienen poder militar, que tienen también esta parte carismática
y que van a buscar controlar las riendas y también establecer proyectos, ¿no? Primero vamos a salir que nosotros como país independiente pues transitamos hacia un imperio, después se va a recuperar esta parte republicana de la insurgencia que germinó con Morelos y se va a establecer ¿cómo se va a establecer la república en 1824. Después va a venir igual esta parte de los enfrentamientos por establecer ya sea en modo republicano, si centralista o federalista, que también surge a raíz igual de esta politización y de la autonomía que adquieren también las provincias en el caso de la Nueva España, o incluso esta parte que extraña a la monarquía, que después va a tratar de establecer el poderío de algún monarca europeo en lo que después se va a convertir en México, ¿no? Y si ustedes ven, durante toda esta parte del siglo XIX, los militares pues se van a convertir, al menos hasta la llegada de Juárez, en los principales actores. Y posteriormente vamos a tener que también un militar formado al calor igual de la batalla, que originalmente pues era un civil, pero que se incorpora a la guerra de reforma, va a lograr ascender políticamente y después le va a plantear resistencia a Juárez hasta que se convierte en presidente y pues va a ser Porfirio Díaz. Y con Porfirio Díaz después viene también la dictadura y con el descontento viene una revolución también de carácter social que después, como resultado de ella, pues va a llevar a que estos civiles que de nueva cuenta se convierten en militares busquen tener el control de la vida política durante la década de los 20 y los 30 ya del siglo XX y que van a controlar la política pues hasta Ávila Camacho, ¿no? Y desde Ávila Camacho hasta la actualidad pues ya vamos a tener que los civiles son los que se van a convertir ya en los actores principales pues de la vida política del país. Entonces, como ven, si ustedes igual trazan estas continuidades y rupturas, o sea, podemos ver que, por ejemplo, los efectos de esta guerra de independencia pues se pueden rastrear incluso hasta hoy, ¿no? El actual gobierno, por ejemplo, descansa en estas tres transformaciones, la primera transformación de la independencia, la segunda con la reforma y la tercera con la revolución, y esta cuarta también en donde se retoma esta parte de la soberanía que también nace, por ejemplo, en la guerra de independencia y con la revolución se transforma y se convierte en soberanía por el control de los recursos estratégicos del país y demás. Entonces, pues como ustedes pueden ver, en este caso, el factor militar sirve para transformar la realidad en el caso de la guerra de independencia, sirve también para construir nuevos liderazgos políticos, para cambiar las condiciones también sociales, para transformar la organización política, transformar también la forma de gobierno que finalmente se va a establecer en lo que fue la Nueva España y posteriormente pues el México independiente. Pues hasta allí lo dejo porque ya me pasé, creo, Fausto. No, no te pasaste, justo a tiempo. Ok, bueno, pues muchas gracias, Daniel. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, pues creo que es muy interesante esto que acabas de abordar acerca de las tropas militares, porque al final de cuentas jugaron un papel muy importante durante la Guerra de Independencia. Y puedo decir que es muy enriquecedor cuando tenemos a diferentes colegas historiadores hablándonos de un mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque muchas veces no coincidimos en los postulados. Por lo mismo que ya hemos visto que la historia es algo bastante sujeto a la interpretación, pues, por ejemplo, hay varias cosas en las que yo no concuerdo contigo, ¿no? Pero pues, a final de cuentas, Vamos a ¿como creer. cuál? Como por ejemplo el aspecto de que se buscaba la independencia desde el momento en el que el cura Hidalgo da el grito en Dolores. Pero bueno, ahorita lo discutimos, porque tengo otras preguntas para ti. Pero yo creo que esto es muy enriquecedor a final de cuentas y sirve mucho para que la gente sepa o tenga diferentes interpretaciones de la historia, especialmente cuando no estamos hablando con historiadores. Porque entre colegas, pues creo que es muy común que estemos en este constante debate de interpretaciones, pero para el público en general, creo que les sirve mucho para hacerse de un criterio propio, para tener su propia visión de algún acontecimiento histórico.
Pero bueno, ahorita vamos a iniciar la sección de preguntas para, ya saben, aquí en el chat me ponen sus preguntas o bien piden la palabra para que puedan preguntarle directamente al expositor. Así que los invito a que se animen y por lo pronto, pues vamos a ver ahora sí quién se anima a participar. ¿Quién? Yo. Ok, adelante. Sí. Quisiera yo saber si cuando se consumó la independencia y eso, los que iniciaron la independencia, al menos, pues, ¿había alguno todavía vivo? Los que iniciaron, ¿no? O sea, usualmente aplica, por ejemplo, esta frase famosa de que las revoluciones siempre terminan consumiendo a sus hijos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que iniciaron, pues Morelos pues, es capturado y posteriormente fusilado en 1815 en San Cristóbal de Ecatepec. Ya ven, desde aquellos días es peligroso. Y este Hidalgo, pues en 1811 también es fusilado junto con los otros compañeros, ¿no? Entonces, de esta primera etapa de líderes de la guerra de independencia, pues no ninguno. Los que sí la van a poder ver y que después van a asumir pues un liderazgo, pues está Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, que son los que asumen el liderazgo ya de la independencia a partir ya del fusilamiento de Morelos desde 1816, pues hasta 1821 que se consuma. De hecho, si ustedes igual recuerdan, cuando entra el ejército trigarante el 27 de septiembre, que era el cumpleaños de Iturbide, de 1821, pues hasta adelante pues va Iturbide y atrás pues va Vicente Guerrero con los insurgentes. Entonces se les da este reconocimiento también a las tropas insurgentes, obviamente en cuanto a los liderazgos, pero la gente de a pie pues le toca vivir pues todo este proceso. Una cosa que se me fue ahorita a mencionar era sobre las características, por ejemplo, de los insurgentes de la primera etapa, de las personas que se suman a la insurgencia. La mayoría pues eran hombres, tenían en promedio 30 años, eran indígenas y de castas. Entonces son los que se suman en esta primera etapa. Posteriormente con Morelos se empiezan igual a sumar más, particularmente población afrodescendiente, por las zonas en las cuales él va a combatir, que es pues en la costa de Guerrero, ¿no? Que hasta la fecha pues igual guarda, pues es como el centro donde se encuentra esta población hasta nuestros días, ¿no? De los mexicanos afrodescendientes. Sí, o sea que entonces, no, no hay, por decir Allende, ¿en qué época murió? Porque como no chequé bien, se me fue, ahora sí, entonces no oí en qué época murió Allende, porque él fue uno de los muy importantes, precisamente que iniciaron lo de la independencia. Muere en el mismo año que Hidalgo, en 1811, de hecho son aprendidos casi al mismo tiempo, son aprendidos ellos y son pues fusilados, les abren proceso. En el caso, por ejemplo, de Hidalgo, pues se le abre el doble proceso por ser sacerdote y se le abre el proceso eclesiástico y el civil. En el caso, por ejemplo, de Allende, pues también se le abre el proceso y son fusilados en 1811. Sobre el armamento, preguntan. Pues lo que tenían a la mano, particularmente, ¿no? ¿De qué? Particularmente instrumentos de labranza, flechas, ondas, o sea, eso va a integrar lo que logran también robarle a los realistas en el campo de batalla, pero se van a enfrentar con un problema. En aquella época ustedes recordarán, manejar armas de fuego implicaba pues un cierto entrenamiento, porque pues ustedes recordarán, eran armas un poco complicadas de utilizar, con la cual igual era de recarga por boca carga, o sea, por la boca introducir la bala, la pólvora, la retacabas igual con el papel en donde venía el cartucho y disparabas. Y todo este proceso, pues la gente que lo hacía más rápido, los soldados mejor entrenados lo hacían en 30 segundos, ¿no? Pero pues los que no, pues se tardaban más.
y a la hora de tardarse, pues en esa época, pues te podían matar. La otra cuestión en cuanto a las refacciones de las armas que lograban capturar en el campo de batalla, pues es que no las podían hacer ellos. O sea, implicaba también pues cierta maestría para poderlo hacer, y las armas pues les duraban pues poco tiempo, se oxidaban, se dañaban algunas piezas y quedaban inutilizadas. Contaban también, llegaron a contar con artillería, con cañones de madera que pues podían utilizar 2 o 3 veces antes de que les explotaran, y pequeños cañoncitos. Por ejemplo, con Morelos, él se va a entablar estos talleres para elaborar ya cañones, pero pues igual tenían el mismo problema de que pues no podían ser utilizados por mucho tiempo. Ok, Daniel, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, Lilia Velázquez, ¿sí quedó resuelta su pregunta o quedó alguna duda? No, está bien, gracias. Ok, Dani, yo te voy pasando las preguntas y para que las vayamos respondiendo en orden, ¿te parece? Sí. A ver, ok. Bueno, respondiste la de las preguntas la pregunta de el tipo de armamento. Entonces, luego pasamos a la siguiente. Mariana Martínez dice que excelente ponencia. Te felicitan, Dani. Gracias, Mariana. La siguiente pregunta es de Natalie Quintero. Dice, hola, una pregunta. ¿Cuáles fueron las armas con las que Hidalgo y los que lucharon en ese... ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las armas con las que Hidalgo y los que lucharon en ese entonces usaron? Creo que viene siendo la misma, ¿no? Creo Sí. que el armamento, de hecho, algo que me gusta destacar de este tipo de armamento son justamente los cañones, que eran de manufactura insurgente, porque como diría el maestro Emanuel Rodríguez, cañones tipo Mi Alegría, de estos que se hacen de forma improvisada, que son utilizados por gente que no tiene el conocimiento militar, y pues muchas veces les explotaban. O querían disparar y no le atinaban al objetivo, porque para manejarlo se necesita, según tengo entendido, un gran conocimiento, hacer los cálculos matemáticamente hablando, acomodarlo adecuadamente para poder disparar a cierto objetivo. Bueno, tú sabrás un poquito más de esto, Daniel. De hecho, igual una lectura que podría buscar es de Moisés Guzmán, que se llama Fabricar y Luchar, para emancipar la tecnología militar de la insurgencia en la independencia de México, donde aborda pues, precisamente esta parte. Sí, si gustas aquí lo puedes anotar en el chat para sugerirlo, mientras te paso a la siguiente persona que quiere participar. Cristian, adelante, Cristian. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Miren, yo también soy historiador y en alguna ocasión había leído que el ejército realista realmente tenía pocos efectivos en la Nueva España y que incluso en la primera década del siglo XIX, perdón, habían llegado algunos militares provenientes de España para preparar al ejército, porque Nueva España se encontró un poco indefensa, digamos, hacia ataques externos. Aquí la pregunta es, ¿qué tan bien estaban preparados esas unidades realistas? Si realmente tenían la capacidad para hacer frente a una revuelta como la que posteriormente llegó con Hidalgo, o les faltaban ahí algún equipo, tácticas, porque como bien habían dicho, el ejército realista se formó por algunos criollos que no pueden alcanzar puestos elevados dentro del ejército, o bien también por mestizos que buscaban pues, de alguna manera enriquecerse. También qué tan cierto era eso o era falso. Está en lo correcto. Hacia el estallido de la Revolución de Independencia había cerca de 30,700 soldados del lado español que se identificaban con la causa realista, soldados profesionales. Durante el siglo XVIII pues hubo este intento
y sí se mandaron tropas de la península para tratar de formar un ejército aquí en América. De hecho, así se le llamó, ¿no? En un principio el ejército de América era como parte, o el ejército borbónico, por ejemplo, como lo identifican algunos historiadores como Christoph Darcher, pero que como tal, pues no podemos entender como un ejército, sino más bien como un puñado de fuerzas militares que estaban diseminadas a lo largo igual del continente novohispano y del continente que le pertenecía a la corona española, o sea, Nueva España y América del Sur, pero pues que como tal, pues no se puede hablar de un ejército con una unidad de mando capaz de movilizarse a determinados puntos, por ejemplo, de este territorio, o que pudieran hacerle frente de forma unificada pues a una amenaza como lo fue posteriormente la insurgencia. O sea, no existía como tal eso. Hubo intentos, desafortunada o afortunadamente, pues no lograron entablar este ejército, como mencioné, por los prejuicios que había. Muchos de los soldados que enviaban de la península, pues venían a regañadientes. No les gustaba estar aquí por cuestiones igual climáticas, por cuestiones igual de lejanía, y a los soldados que se iba a mandar, pues tampoco eran de la mejor calidad, por así decirlo, sino que usualmente se mandaba a los soldados rebeldes, ¿no? Aquellos que mostraban indisciplina, pues eran mandados como castigo prácticamente a la Nueva España y a las otras partes del continente, en posesión de la corona, y usualmente pues desertaban. Otro de los problemas que tenían era los bajos salarios. Por ejemplo, si eran mandados para acá, pues les pagaban menos. O a los criollos que lograban entrar también al ejército, pues se les pagaba mucho menos. Y esto pues también ocasionó que este ejército o los intentos que había por crear un ejército como tal, pues se corrompieran y al final pues los soldados o los oficiales pues terminaran dedicándose a otras cosas como el tráfico, asaltos o extorsionando también a la población. Entonces, ¿podría decir que era un ejército medianamente preparado? ¿El ejército realista? Sí tenían preparación, o sea, en cuanto a la disciplina, manejo de armas y también la parte de tácticas y estrategias, sí tenían preparación, pero pues usualmente a los soldados que se mandaban, como mencioné, pues era de lo peorcito, ¿no? O sea, no eran elementos o no se mandaba la mejor tropa con la que se contaba, sino que acá pues se mandaba lo peorcito. Ok, muchas gracias. Por mi parte es todo. Gracias, Cristian. Sí, de hecho, pues creo que es muy importante entender también al ejército realista, porque dentro de lo que cabe, pues sí eran, creo yo que eran, como ya lo mencionó Daniel, de lo peorcito, pero como sea, tenían cierto adiestramiento, cosa que por desgracia las tropas de Hidalgo no tenían. Y yo creo que también por eso, también cuando Morelos tiene a sus tropas, él sí les da un adiestramiento militar, trata de prepararlos para hacerle un mejor frente a las tropas realistas. De hecho, Daniel, tú mencionaste de la batalla del Monte de las Cruces. De hecho, yo tengo entendido que en esa batalla el triunfo insurgente es hasta cierto punto muy subjetivo porque las tropas insurgentes estaban muy desorganizadas y si ganaron fue justamente porque eran mayoría, porque superaban en bastante número a las tropas realistas. No sé qué opinas al respecto. Sí, en esa parte, finalmente, pues eran mayoría y a pesar de que tenían igual esa desorganización, pues sí se lograron imponer. Donde ya no les funcionó esto, pues fue en la batalla de Puente de Calderón, en Jalisco en 1811. Allí, pues Calleja logra, pues derrotar a los insurgentes, ¿no? Esto ya marca el comienzo del declive de esta primera etapa de la insurgencia. Y preguntaban también sobre Calleja. Bueno, Calleja había llegado desde antes ya al territorio, lo conocía perfectamente, tenía entrenamiento militar igual previo en España, tenía experiencia ya militar y él aplica pues sus conocimientos al combate también de la insurgencia. Una de las cosas que va a caracterizar, por ejemplo, a Calleja, pues va a ser lo sanguinario o el uso de la violencia que va a entablar contra la insurgencia. Y es allí donde escala la violencia de un lado y otro, ¿no? Donde se van a cometer los excesos como respuesta uno a otro
pues igual lo que ocurre en la Alhóndiga de Granaditas, o lo que ocurre posteriormente en pues, Calleja, que también manda a ejecutar a insurgentes, o los abusos que comete el ejército realista contra las poblaciones que apoyan también a los insurgentes. Por ejemplo, estaba esta parte del Quinto, que si llegaban a una población que había mostrado apoyo a la insurgencia, lo que hacían era pues pasar lista a los hombres de la población y formarlos, y a 5 pues, los ejecutaban, igual como medida de, pues, de terror, ¿no? Para ponerle miedo también a la población, pues a lo que se podía enfrentar si seguía apoyando la insurgencia. Otra parte que también se me olvidó mencionar, en combinación también con la parte militar, pues la iglesia va a tener un papel relevante en esto del combate a la insurgencia. ¿Y qué medios va a utilizar? Uno, pues va a ser el púlpito. Desde el púlpito, pues van a instar a la población a no unirse a la insurgencia, los van a amenazar, por ejemplo, con excomulgarlos, como si ocurre, por ejemplo, con los líderes de la insurgencia. Y aparte la iglesia, el papel que va a tener, pues es el papel económico, ¿no? Quien va a financiar finalmente a los ejércitos realistas, pues va a ser la iglesia. Ok, gracias, Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ya contestaste la de Calleja, entonces vamos con la siguiente, de Daniel Suástes. Hola, buenas tardes. ¿Algún movimiento armado en el norte del por entonces virreinato? En una primera etapa se va a concentrar en la parte de las provincias del centro, ¿no? En la parte del Bajío, en la parte también de Guerrero. Posteriormente sí va a haber, de hecho, se instaura una base militar en la parte de los actuales territorios de lo que es Sinaloa, me parece Durango y Sonora. Entonces, sí va a haber focos también de insurrección en esa parte, que es lo que recuerdo, y se instaura este comando militar para tratar de controlar en esta gran extensión de territorio. Pero la parte igual de la revolución insurgente pues se va a concentrar en el centro y en el sur de la Nueva España. Muy bien. La siguiente pregunta de Diana Acela Franco Becerra. En la Revolución Mexicana se conoce la figura de las Adelitas o las soldaderas. Durante la Revolución de Independencia se conoce algunas mujeres que combatieron. Yo en esta parte yo no me he metido, la verdad. Entonces sí debo de admitir que en esta parte sobre mujeres que combatieran, pues no. Lo que se conoce, pues ustedes ya revisaron algunas de estas mujeres ejemplares, como lo fue Leona Vicario, ¿no? Y lo puede ser igual la corregidora. Pero en la parte, por ejemplo, de que combatieran, pues no lo tengo muy claro. Creo que la función que desempeñaban más en esa época, pues era ir en compañía, pues de sus esposos y encargarse más de la logística, ¿no? Preparación de alimentos. Pero en la parte del campo de batalla, al menos igual de lo que yo conozco, no. Cosa contraria, por ejemplo, a lo que sí ocurre en la Revolución Mexicana. Sí, de hecho, en lo que nos platicó la compañera que nos habló de Leona Vicario, nos explicó que muchas veces las mujeres participaban más en el ámbito de llevar mensajes, de proveer, de llevar armamentos así a escondidas, de forma muy disimulada, pero nos comentó también que sí había varias mujeres que sí, como tal, estaban en el campo de batalla, que sí llegaban a combatir, pero yo tampoco tendría aquí la referencia si tenían algún nombre en específico. Sí, por ese lado igual yo no conozco, pero sería cuestión igual lo puedo investigar y pues ya les paso algunas referencias si es que encuentro algo, o acercarme también con los compañeros o compañeras que trabajen estos temas particulares. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Karen Hernández Eusebio. Había un grupo de mujeres llamadas las insurgentitas. El tema es un poco desconocido. Sería cosa de revisarlo, ¿no? De investigar un poquito. Uh-huh. Gracias por la referencia, Karen. Daniel, me quedó una duda. ¿Sí se le podría
referente a la pregunta que nos habían hecho aquí, ¿sí se le podría conocer a María Calleja como un genio militar? Pues sí, o sea, dentro de la parte que demostró, pues finalmente Calleja logra derrotar a la insurgencia tanto con Hidalgo como con Morelos igual, pues logra darles batalla. O sea, a pesar, por ejemplo, con el sitio de Cuautla se ve cómo logra presionar a las tropas y aunque Morelos logra salir, pues sí, Calleja logra poner en aprietos a los insurgentes durante varias veces. Calleja finalmente pasa primero como líder militar y luego se va a convertir en virrey, pero pues sí se le va a criticar esta parte pues del uso de la violencia. Como genio militar, pues no sé si podríamos calificarlo como genio militar, pero pues sí, del lado realista, pues va a ser el general más destacado, ¿no? Por algo se va a confiar en él. Posteriormente, pues se va a adoptar ya otra estrategia cuando Calleja finalmente es sustituido y llega el virrey de Apodaca y se cambia ya esta estrategia o la lógica de la violencia por una estrategia más de carácter político-judicial con la parte de los indultos, en donde se trata igual de pacificar a través pues, de perdonar que tú te hayas incorporado a la insurgencia, se te va a indultar y se te va a incorporar si tú te indultas al bando contra el cual combatías, ¿no? E incluso, por ejemplo, a algunos se les va a dotar de tierras, se les va a conservar si tenían grado militar en el ejército insurgente, en el ejército realista. Entonces, por ejemplo, esta política de indultos, pues va a mostrar cierto éxito porque se llega igual a contar en una primera etapa hasta 60,000 indultos, ¿no? De insurgentes que ya están cansados igual de la guerra y que buscan ya salirse de esta lógica y pues se van a indultar. Ok, sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues ahorita ya no tenemos más preguntas. Si gustas, da tu aviso parroquial del día de hoy, por favor. Igual, recomendarles, bueno, yo participo en esta revista que se llama La Bola y me gustaría invitarlos a que la pudieran seguir. La pueden buscar como La Bola, revista de divulgación de la historia. De hecho, tenemos un artículo que quizá les pueda también interesar, que es las fiebres misteriosas en la guerra de independencia, que se relaciona con este tema y pues se vincula con la parte, con un fenómeno que ocurre en todas las guerras, que son las enfermedades, ¿no? Las enfermedades particularmente epidémicas que se desatan en todas las guerras, en este caso, sobre una epidemia de tifo que se desata a partir del sitio de Cuautla en 1813, y pues Wixi Payares aborda esta temática. ¿Sí se está viendo en mi pantalla? No estás compartiendo. Desde la otra cuenta. Ah, bueno. Bueno, los Yo sí la veo. es ¿Sí? La Bola, revista de divulgación de la historia. Llevamos ya un año con este proyecto. Tenemos nuestro primer número, pues se dedicó igual al estudio de las Fuerzas Armadas, pero a partir de la revolución hacia nuestros días. Tenemos otro número dedicado igual a las epidemias, el último está dedicado al racismo y el que viene va a estar dedicado a la historia de la corrupción y posteriormente una patrimonio. Entonces los invitamos a que la revisen y pues que le den una ojeada y a seguirnos también en las redes sociales de la revista. Igual las pueden buscar con el mismo nombre. Ok, Daniel. De hecho, pásame en un rato el enlace y lo estaré mandando por correo electrónico a todos los correos que tengo referente a charlas sobre historia de México y les estaré haciendo llegar esta información entonces. Perfecto. ¿Algún Bueno, otro comentario? pues nada, agradecerles a las personas que ingresaron. Espero no haya sido tan confusa mi explicación. Y ya si queda alguna duda, pues pueden escribirme ahí, le paso mi correo a Fausto y ya les aclaro las dudas que lleguen a tener, ya de forma individual. Pues les agradezco, también te agradezco, Fausto, y pues ahí estamos para lo que gustes. Gracias, Ok, espero que Daniel. pronto lo volvamos a tener aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, todavía no se vayan, permítanme, falta un aviso, un último aviso.
el próximo martes terminamos este ciclo de charlas sobre historia de la independencia con lo referente a la figura de Iturbide y la consumación de la independencia. Pero a la vez queremos, por parte de Pilares, hacerles una invitación a un evento que vamos a tener este lunes. Les voy a compartir la pantalla con esta información que tenemos por aquí. Veamos. Es un evento que está organizando Pilares en conjunto con el Seminario de Historia Militar y Naval, con sede en la Academia Mexicana de la Historia. No, este no es. Bueno, se los voy a estar haciendo llegar porque me parece que desde aquí no lo puedo poner. Pero es un evento que tenemos por Facebook Live, por el canal perdón, por la página oficial de Facebook de Pilares. Entonces, sí les agradecería mucho que nos hicieran favor de acompañarnos si es que pueden, porque pues sí es un evento bastante importante para conmemorar la consumación de la independencia. Y pues bueno, si alguien gusta que le mandemos la información tanto de la bola como de este evento que vamos a tener, y no tengo su correo electrónico, ¿perdón? ¿A qué horas va a ser? Va a ser a las 6:30. Entonces, los que no tengas, de los cuales yo no tenga su correo y quieren que les mande la información, aquí en el chat, por favor, dejen su correo para que les pueda mandar la información. Y pues bueno, sí, con esto terminaríamos la presentación del día de hoy y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les doy las gracias en nombre del proyecto Pilares, en nombre del gobierno de la Ciudad de México, y pues te doy las gracias, Daniel, por haber estado el día de aquí con nosotros. Nos vemos.